Génesis capítulo 22. Cuando esté, conteste con amén. Amén. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante hasta el 12. Pero de inicio leeremos del 1 al 3, amén. Luego seguiremos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Hasta ahí. Luego vamos a seguir leyendo. Hoy nosotros vamos a hablar un poco del servicio al Señor, de nuestra disposición en servir al Señor, nuestra obediencia a Dios, y también podemos decir por estos versículos de si estamos dispuestos a dejar cosas que Dios nos pide a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a estar en la presencia de Dios, pero siempre para pedir, ¿no? Para expresar al Señor lo que nosotros necesitamos. Dios nos enseña esto también, que nosotros debemos buscar a Él como Padre que es, como nuestro Señor, Creador, que todas nuestras necesidades sean suplidas por Él. Y nosotros sí estamos acostumbrados, hemos aprendido bien, creo que demasiado bien esta parte de pedir al Señor, de llegar en la presencia de Dios, ¿no? Estamos acostumbrados a prostrarnos delante de Dios para presentar a Dios nuestras necesidades y pedir a Dios, incluso a ayunar por esto, clamar por estos y pedir a hermanos que nos ayuden en oración también. Hemos aprendido bien esta parte de pedir al Señor. Pero también no podemos olvidar la otra parte que es de dar al Señor lo que Él nos pide. Y hermanos, Dios nos pide muchas cosas que nosotros hagamos por Él. Dios nos pide obediencia, Dios nos pide que deje cosas para atrás, Dios nos pide que dejemos nuestros cansacios muchas veces para atrás para estar en su presencia. Dios nos pide que estemos con nuestros hermanos, Dios nos pide santidad, Dios nos pide que nos amemos unos a otros, Dios nos pide que amemos a los demás, Dios nos pide que amemos hasta a aquellas personas que puedan ser nuestras enemigas. Dios nos pide también estas cosas, pero son cosas que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Cuando Dios nos pide algo, que dejemos algo para atrás, nosotros, eso es muy difícil, ¿no? Para nosotros, porque quiero estas cosas. Lo que Dios me está pidiendo son cosas que yo amo. Y este es el ejemplo que nosotros podemos traer en este día, que Dios ha pedido a Abraham, su hijo, lo que él amaba, lo que él más amaba. En este momento Dios le estaba pidiendo, quiero a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido hace muchos años atrás, en el momento que le llama, cuando está con sus padres en su tierra, y Dios le llama y hace una promesa que le iba a dar hijos, un hijo a él. Y este hijo iba a continuar con su descendencia, iba a tener las promesas de Dios a través de este hijo. Y luego Dios se aparece a Abraham y dice, toma tu hijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, aquel que tú amas, y ofrécelo a mí. Y podemos ver en estos versículos, hermanos, la disposición de Abraham. Abraham no se queja en este momento. Podría decir a Dios, pero Señor, es mi hijo, lo que tú me habías prometido, ¿cómo ahora me lo estás pidiendo? Que lo sacrifique a ti. Y vemos en Abraham una disposición que nosotros debemos de tener en el momento. Dice que él se despierta muy de mañana, él está dispuesto a hacer lo que Dios le pide. Hermanos, y esta disposición que nosotros debemos de tener, dispuestos a hacer aquello que Dios nos pide.
no hacerlo después, no hacerlo en unos días, no decir al Señor primeramente, déjame disfrutar más de esto que tengo, que tú me estás pidiendo. Abraham no dijo esto al Señor. Abraham se despertó muy de mañana, dice la palabra. En el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana. Dice que aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y ya partió la leña también para el holocausto. Podría decir la leña, ya buscaré por ahí, ¿no? Quizás cambie el Señor de idea, pero en este momento él tenía esta disposición. Dice, es esto que el Señor quiere, es esto que yo voy a dar al Señor. Y nosotros muchas veces ofrecemos a Dios aquello que Dios no nos ha pedido, y Dios quiere aquello que Él nos pide. Él pidió su hijo Isaac. Y Abraham no podría decir a Dios, espera un momento que voy a llamar al otro hijo, ¿no? A Ismael. Voy a sacrificar a este en el lugar de Isaac. No era Ismael que Dios estaba pidiendo a Abraham. Era Isaac que Dios estaba pidiendo a Abraham. Y no puede ser sustituido. Lo que Dios nos pide, no hay cómo sustituir. No es lo que yo creo mejor, lo que yo puedo decir, Señor, me estás pidiendo más tiempo, yo te daré un poquito más de lo que un poquito más de lo que yo doy, pero no lo que tú me estás pidiendo. No puedo hacer esto. No podemos hacer estas cosas. Dios nos pide que estemos en su presencia. En oración no podemos decir, pero yo lo voy a cambiar por lectura de la palabra, yo voy a cambiar por salir a las calles. Son cosas que nosotros debemos hacer. Lo que yo quiero que entienda, hermanos, es que cada uno de nosotros, Dios nos va a demandar cosas. Y puede ser muchos ejemplos. Dios nos puede pedir a algunos más tiempo, a algunos que deje sus trabajos, a algunos que se dedique más a la obra, otros que deje más de las cosas, los entretenimientos que puede estar teniendo. Dios puede pedir muchas cosas y somos muchos, pero no va a pedir lo mismo a todos nosotros. Es lo que quiero que entienda. No nos va a pedir lo mismo a nosotros. Entonces, todos nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Señor y obedecer al Señor, sea lo que sea. Muchas veces nos puede pedir cosas que a nosotros no parezca que sean difíciles, pero Dios nos quiere pedir esas cosas. Dios muchas veces pide a nosotros que simplemente estemos en su casa, que estemos dispuestos a arreglar la casa del Señor, o servir en la casa del Señor de alguna manera, de la manera que Dios quiere. Pero a algunas otras personas Dios va a demandar cosas grandes, cosas que sí son difíciles de abrir mano, y que nosotros debemos sí estar dispuestos a hacer. Y en el momento que Dios nos pida, es muy, muy importante esto también, que cuando Abraham escuchó las palabras del Señor, dice que en el momento él fue a obedecer a Dios. En el momento que Dios nos pida, hermanos, es el momento que Dios nos pida, aquello que Dios nos pida, nosotros debemos hacer. Debemos dar lo que Él nos pida y debemos ser rápidos. Porque Abraham sí es un ejemplo de fe, conducta y disposición para nosotros. Podemos mirar la vida de Abraham y ver el ejemplo que es. Cómo creyó a Dios. Dice, por creer al Señor le fue contado por justicia. Por creer a Dios. Y a veces nosotros no creemos a Dios. No creemos su palabra. Como hemos leído en los Salmos, que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, Él está con nosotros, es el que nos cuida. Pero muchas veces nosotros no creemos estas palabras, nosotros vemos las dificultades y las hacemos más grandes que a Dios. Pero si miramos la palabra y vemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, y creemos en esto, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer, creer en la palabra del Señor. Abraham creyó en las palabras del Señor. Cuando recibió la promesa de que iba a tener un hijo, dice que él creyó en esto. Él no vio que era un anciano. Él no vio que su esposa ya era mayor. Él ha creído en las palabras del Señor. Has creído en las palabras del Señor. Nosotros debemos creer en la palabra del Señor. Nunca dudar de las palabras del Señor. Lo que Dios nos dice, nunca debemos dudar. Y siempre debemos estar dispuestos, hermanos. Dispuestos.
a ofrecer a Dios lo que Él nos pide. Amén. Vamos a continuar leyendo del versículo 4. Dice así: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, tiene que ser muy difícil. Hubo que ser muy difícil para Abraham saber que después de 3 días, es que no salió de su casa y ya fue al monte. Abraham ha pasado 3 días de camino, y en estos 3 días había de pasar muchas cosas por la cabeza de Abraham. La Biblia no nos dice lo que pensaba, lo que quizá había orado al Señor. No sabemos si ha orado al Señor, si has pedido a Dios que cambie de idea, ¿no? O que se ha quejado. La Biblia no nos enseña, pero en estos 3 días seguramente muchas cosas había pasado por la mente de Abraham, porque fueron 3 días de viaje. No fue unas pocas horas, fueron 3 días de viaje, y Abraham había tenido tiempo, hermanos, de sobra para estar meditando en lo que Dios le había pedido. Abraham no habló a su hijo lo que iba a hacer. Abraham no habló a sus criados lo que iba a hacer. Abraham fue a obedecer a Dios y no dijo nada. Pero muchas cosas seguramente había pasado por la mente de Abraham. Como, ¿será que Dios va a hacer esto de verdad? ¿Me va a quitar mi hijo? El hijo de la promesa, el hijo que yo amo. Una de las quejas de Abraham cuando Dios se le aparece a él es que no tengo descendencia, y el heredero será uno nacido en mi casa. La queja de Abraham era esta, de no tener descendencia, y Dios le hace una promesa grandiosa que él sí iba a tener un hijo, que iba a salir de sus entrañas, y que la madre iba a ser Sara, su esposa. En este momento, en estos 3 días de viaje, con la leña para el sacrificio y con las personas ahí, había de pasar muchas cosas por la mente de Abraham. Pero la Biblia no nos enseña, y nosotros no vamos a estar hablando de cosas que no están. Pero seguramente es algo para nosotros meditar. ¿Qué habría pasado en la mente de Abraham? Y luego cuando llega, ve los montes de lejos después de 3 días. Dice: quedaos aquí los mozos, y yo voy con mi hijo, con la leña, con el fuego, con el cuchillo, dispuesto a obedecer al Señor. Luego el niño le mira y dice: Padre mío, que vamos con todo, pero el cordero, ¿dónde está? Eso tiene que ser difícil. Tiene que ser muy difícil para un padre. Para Abraham eso hubo que ser muy difícil. De mirarle y decir: el cordero eres tú. El cordero eres tú, pero él mira, pero él sabe de la grandeza del Señor, sabe del poder de Dios. Y dice: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Si es de la voluntad del Señor, Él proveerá. El Señor puede cambiar las situaciones. El Señor puede cambiar las circunstancias, hermanos, que nosotros estamos pasando. El Señor tiene todo el poder. El Señor conoce los corazones. El Señor conocía a Abraham, conocía su corazón, conocía la fe que él tenía, la confianza que él tenía en el Señor, y un hombre que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, aquel que él amaba. Y Dios le conocía. Dios le conocía. Y es lo que nosotros podemos decir: Dios nos conoce. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros corazones, conoce la sinceridad que hay en nosotros. Él sabe cuando nosotros estamos haciendo las cosas con sinceridad en nuestros corazones, sabe cuando nosotros estamos las cosas como engaño en nuestros corazones, sabe cuando hay verdad en nosotros, sabe cuando hay mentira en nosotros. El Señor nos conoce, el Señor
seguramente has mirado a Abraham y vio que él estaba dispuesto a hacer esto. No quería decir a su hijo lo que iba a hacer, pero él tenía su confianza puesta en el Señor. Seguramente pensaba, el Señor que me ha dado este hijo sin yo tener las condiciones, este es el Dios que yo sirvo. Este es mi Dios, mi Señor. Él puede cambiar las situaciones, puede proveer otro sacrificio que no sea a mi hijo, aquel que yo amo. El Señor puede sustituir. Y fue esto que pasó. Isaac era un sacrificio, pero no un sacrificio perfecto para los ojos del Señor. Ya nos indicaba el sacrificio perfecto en la persona de Cristo Jesús, que Dios sí iba a preparar un sacrificio perfecto que era lo suficiente para perdonar los pecados, para dar vida otra vez, para acercar a un pueblo que se había alejado del Señor, para justificar a nosotros. El sacrificio perfecto, hermanos, siempre tiene el Señor. Siempre ha tenido el Señor el sacrificio perfecto, y es Cristo Jesús. Pero Abraham tenía que pasar por estas situaciones. Abraham tenía que sentir lo que era ofrecer a un hijo. Él tendría que pasar por esto. Y a veces nosotros también tendremos que pasar por situaciones de sufrimiento y dolor para poder entender y valorar las cosas del Señor. Si nosotros no pasamos y creemos que todo es maravilla, que servir a Dios es solo gozo y deleite, que sí es gozo y deleite, pero que también muchas veces es sufrimiento para nuestras vidas. Pero siempre sabiendo una cosa, confiamos en el Señor no nos abandona, el Señor está con nosotros. En los momentos difíciles el Señor nos fortalece. Y seguramente Abraham estaba siendo fortalecido por el Señor, porque no puedo imaginar lo que se puede pasar por la mente de un padre que va a sacrificar a su hijo. No puedo imaginar esto. Yo jamás podré imaginar lo que se pasa por el corazón y por la mente de un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo por amor al Señor. Pero Abraham sí ha pasado, y Abraham tenía la esperanza puesta en el Señor. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 8 dice, Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y Abraham tenía una seguridad, Dios iba a proveer el cordero. Dios iba a proveer el cordero. Él tenía confianza en Dios y decir a sus mozos, nosotros vamos a adorar al Señor y volveremos. Él tenía confianza en Dios, que Dios podría librar a su hijo. Podría librar a su hijo, pero él sí estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a sacrificar aquello que nosotros amamos por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a esto? Nosotros podemos decir que sí. Pero Dios no libró a su hijo hasta el último momento. Hermanos, decir que sí es una cosa y hacerlo es otra cosa. Dios podría decir por el medio del camino, decir, mira Abraham, ya que has cogido a su hijo, has sacado leña para el holocausto, has traído hasta el cuchillo, yo sé que, ¿sabe? Entonces ya está, no hace falta que sacrifique. Pero Dios permite que él camine 3 días de viaje, que él suba a un monte, que él ate a su hijo, que él prepare un altar y que él levante su mano en contra de su hijo para sacrificarlo al Señor. Dios espera hasta este último momento. Y nosotros a veces queremos que el Señor nos libre antes del tiempo. Y no es así. Esta es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Nosotros estamos dispuestos a ir adelante con lo que Dios nos pide? ¿Estamos nosotros dispuestos a servir al Señor a este punto? Luego vamos a mirar otros pasajes que nos van a enseñar también que otras personas no están. Algunos sí están, tienen disposición en servir al Señor, pero otros no.
Y Abraham es un ejemplo para nosotros de servicio, que podemos ver. Vamos a continuar leyendo. El versículo 9 dice, llegar al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Dios le estaba probando una prueba que Abraham tendría que pasar. Nosotros no sabemos, hermanos, lo que somos capaces de hacer. Nosotros aún no sabemos si lo que nosotros decimos podemos llevar a cabo hasta que no tengamos que hacer de verdad. Y Abraham podría decir, sí, que voy a sacrificar a mi hijo. Pero él tenía que sentir hasta el último momento, hasta los últimos segundos y decir, es ahora que tengo que hacerlo y lo voy a hacerlo hasta el último momento, hasta el punto de un ángel del cielo llamarlo. Abraham, Abraham, no haga nada. Hasta el último momento. Hasta este último momento somos capaces de hacerlo, de entregar a Dios lo que Él nos pide. Hasta el último momento. Personas que han sido perseguidas por causa de Cristo y han tenido oportunidades para negar al Señor y decir, mira, se niega a Cristo. Si lo deja, si deja su fe, nosotros te dejaremos con vida. Y hay personas así en el mundo. Y las personas están, no negaré mi fe. No negaré mi fe. Y está a punto de morir y está diciendo, no negaré mi fe. Y tiene que pasar por esto. Pero ¿cuántos han negado su fe? Nosotros sabemos que hay personas que mueren por causa de creer en Jesús, pero hay muchas otras personas que siguen vivas por haber negado a Jesús. No son todos estos que dicen ser cristianos que llegan delante de la muerte y dicen, yo por Cristo moriré. Seguramente hay muchos que están vivos por haber dicho, no seguiré creyendo en Cristo. Seguramente hay muchos, hermanos. Nosotros nos enteramos de las noticias que sí están matando cristianos. Pero no hay muchas noticias de aquellos, sí, pero esos están vivos porque dejó su fe. Se ha convertido al Islam. ¿Estamos dispuestos? Esta es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a llevar hasta el final aquello que Dios nos pide? Sabiendo, hermanos, cuando nosotros queremos obedecer a Dios, hay aflicciones. Hay aflicciones que nosotros podemos pasar. Y seguramente Abraham estaba pasando aflicciones. Y vamos a leer un momento en Génesis, el capítulo 21, que está un poco más, una hoja atrás, del 9 al 13, 21, 9 al 13. Mire lo que dice. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Abraham se había angustiado en gran manera porque tenía que echar a su hijo. Si él se angustió, hermanos, de gran manera por decir a su hijo y la sierva que se vaya. Imagina la angustia que tenía Abraham en sacrificar a su hijo Isaac, a aquel que él amaba y que era el hijo de la promesa. Seguramente tenía mucha más aflicción en su corazón, porque para echar a uno él se angustió en gran manera, dice la palabra. No fue un poco, no estaba afligido un poco, estaba angustiado en gran manera, porque se trataba de su hijo. Se trataba de su hijo.
Y él ya estaba angustiado, por decir, tengo que echarlos, tengo que echar a mi hijo. Y él estaba angustiado. Imagina ahora por un momento la angustia que tenía Abraham. De llevar a su hijo durante 3 días por un camino, de subir a un monte, de atar. Imagina la angustia que tenía, pero era para Dios. Era para Dios. Era para el Señor. Él estaba siendo obediente para el Señor. Es lo que nosotros debemos mirar. Si Dios nos pide, nosotros debemos hacer, aunque quedamos así, con estos sentimientos en el corazón, esta aflicción, esta angustia. No es, hermanos, Dios a veces nos va a pedir cosas que nosotros no vamos a sentir bien. No nos vamos a sentir bien y gozosos en hacerlas. Más bien nos va a traer dolor en nuestros corazones, decir, tengo que hacer esto. Tengo que dejar a mi casa, a mi familia, tengo que ir a otro lugar, tengo que hacer porque Dios me demanda. Tengo que dejar a mis amigos muchas veces, quizás. Personas que han tenido en la infancia como amigos. Y hay que dejar para atrás, por amor a Cristo. Dejar a personas para atrás, personas que quiere, quizás de la misma familia, de nuestra misma sangre. Es decir, tengo que seguir adelante. Son cosas que nosotros debemos hacer y que nos va a traer angustia en nuestros corazones, porque no queremos hacer, pero es para el Señor. Y si es para el Señor, hermanos, no es lo que nos sienta bien hacerlas, es si nos está demandando Dios o no. Y si Dios nos está demandando, nosotros debemos hacer y debemos cumplir. Seguramente Abraham estaba en gran angustia y sufrimiento, y tenía dolor, pero era Dios que le había pedido, era el Señor que le había pedido. Él tenía esta seguridad: me lo estás demandando el Señor. Y si nos está demandando el Señor, nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer, hermanos. Dios no quiere que nosotros estemos en su presencia, pero hagamos las cosas conforme a nuestra voluntad y conforme las cosas que nos parece bien. Si estamos en su presencia, estamos para obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda. Y hacer lo que Él nos manda. Y vamos a tener que dejar muchas cosas para atrás. Muchas cosas para atrás. Vamos a tener que dejar los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, dejar amigos, dejar personas para atrás, dejar trabajos para atrás. Muchos dejarán su carrera para atrás. Muchos hermanos, para seguir a Cristo, dejan parte de la familia para atrás. Hay muchas personas que siguen a Cristo y pierden sus esposos, sus esposas, porque no quieren seguir y tiene que seguir adelante. Y tiene que seguir adelante. Y mirar y decir, mi esposo no viene, pero yo tengo que seguir a Cristo. No puedo dejar a Cristo y volver atrás. No me voy a divorciar, no me voy a dejarlo, pero tengo que seguir a Cristo. Y si Él no viene, ¿qué haces? Hay muchas mujeres que servían a Dios, pero han dejado a Dios por causa de sus esposos. No estaban dispuestos a dejarlo para atrás. Hermanos, si Dios no nos manda a seguir a Él, ir en su dirección. Y yo tengo que seguir a Cristo. Si mi hijo me dice mañana, yo no voy, yo no puedo dejar a Cristo y decir, yo me quedo contigo. Yo lo tengo que mirar y decir, yo te quiero, yo te amo, es mi hijo. Pero yo tengo que ir en dirección de Cristo. Y si tú no quieres venir ahora, pues yo no puedo quedarme. Hay un camino que seguir. Y este camino yo tengo que ir en dirección de Cristo. No es mi hijo que me va a parar, no es mi esposa que me va a detener, no es mi padre,
Nadie me va a parar. Debemos ser obedientes a Dios. Y si Dios me pide que siga a Él, que sirva a Él, yo tengo que hacerlo. Aunque con dolor en mi corazón de mirar atrás y decir, mira, mi hijo se quedó, o mi esposa se quedó, mi familia se quedó, pero yo no me puedo volver. No puedo. Porque Dios es el primer lugar para nuestras vidas. Dios es el primer lugar. Y hay muchas personas, hermanos, muchas mujeres, muchos hombres también que han dejado a Dios. ¿Por qué? Porque tenía más amor en su esposa. La esposa tenía más amor a su esposo. Tenía más amor a sus hijos. Y dice, si ellos no van, yo no voy. Y debemos seguir adelante. Abraham podía decir, yo no voy. Pero él fue. Él podría cuestionar a Dios, pero la Biblia no nos enseña que ha hecho esto. Él podría decir por qué y preguntar a Dios una y otra vez por el camino. Pero no, la Biblia no nos enseña que ha hecho esto. Él podría decir, cambia a mi hijo por un cordero. Pero la Biblia no nos enseña esto. Nos enseña que ha sido obediente. Nos enseña que en el momento que Dios le habló, él fue a hacer la voluntad de Dios. Y sí sabemos que estaba afligido, que tenía sufrimiento y dolor, porque por su hijo Ismael lo estaba por echar de su presencia, por saber que su hijo iba a estar lejos, que su hijo no iba a estar cerca de él. Pero tenía una seguridad, iba a estar vivo. El otro ya no, iba a ser sacrificado. Hermanos, nosotros no podemos seguir a Cristo de cualquier manera. No podemos seguir a Cristo y luego detenernos por el camino, porque alguien no quiere seguir a Cristo también. Nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Sí debemos luchar por nuestra familia, sí, pero que nuestra familia no nos detenga por el camino. No es mi esposa, hermanos, que me va a detener, no es mi hijo que me va a detener, no es el trabajo que me va a detener, no es la enfermedad que nos va a detener, no es porque estoy enfermo en un lecho o de muerte, lo que sea, que me va a detener. Yo tendré amor por Dios todavía, hay que tener este amor todavía. Mire lo que pasó con Job, has perdido todo. Había perdido todo, perdió todos sus hijos, perdió su salud, perdió sus bienes, pero él estaba puesto sus ojos en Cristo, en Dios, en su Redentor. Él no miraba lo que había perdido, él miraba lo que él tenía. Y no es lo que nosotros dejamos para atrás, no es lo que Dios nos pide, deja para atrás, es aquel que puede todas las cosas en nuestras vidas. Nuestros ojos están puestos en el Señor que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y cuando Él nos pide, Él quiere que nosotros le obedezcamos. Y debemos obedecer a Dios. Así que, hermanos, si hay alguien, o marido, o esposa, o hijos, que nos impide, pues, hermanos, seguimos adelante. Ora a Dios, busca al Señor, llora por ellos, sufre por ellos, pero que ellos no te detengan. Siga confiando en el Señor. Siga el camino que Dios te pide que camine. Mira hacia Cristo. Mira a Cristo, hermanos. No mira para atrás. No miremos para atrás. Que nadie nos detenga y que siempre podamos estar, hermanos, dispuestos a servir a Dios. Miremos y aprendemos de la vida de Abraham. Aprendemos más de la vida de Abraham. Amén. Mira, Abraham tenía disposición en servir a Dios. Y podemos ver en el capítulo 18 de Génesis. Capítulo 18 de Génesis, el versículo 1. En adelante.
Dice así: y el Señor se le apareció en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposar bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Mira cómo Abraham era dispuesto en hacer las cosas. Estos hombres habían presentado a Abraham y él deprisa quería servirlos. Él tenía prisa, él tenía como deleite en servir. Y nosotros, hermanos, debemos de tener esta disposición en nuestros corazones. Él dice: apresúrate, dijo a Sara, apresúrate. Y a veces Dios nos pide las cosas y nosotros no las hacemos. Nosotros no las hacemos. Y no eran cosas simples que estaba haciendo Abraham. Tenía un becerro que preparar, tenía cosas que hacer. No era una comida simple. No era una carne que estaba ahí ya preparada ya para hacerla. Pero él tenía disposición en su corazón. Y nosotros muchas veces, hermanos, no tenemos ninguna disposición en servir a Dios. Nos cuesta. Dios nos pide y nosotros estamos, pues, ¿será que es esto mismo que Dios quiere? ¿Es esto que Dios demanda de mí? Y no hay disposición en nosotros. Pero Abraham era dispuesto. Y podríamos decir: pero para hacer estas cosas estaba dispuesto. Pero cuando Dios también pidió a su hijo, estaba dispuesto. Estaba dispuesto a servir y a sacrificar el becerro. Estaba dispuesto a hacer las cosas con rapidez, porque él corría, él decía: apresúrate. Pero cuando Dios le pide: dame su hijo, él no va más despacio. Él enseguida va a hacer igual. Y no importa lo que Dios nos pida, si parece cosas simples o parece cosas que nos va a costar. Nosotros debemos hacer igual. Si Dios me pide: ve a la iglesia y haz algo y arregla la iglesia, yo tengo que venir. No puedo decir las cosas simples y voy a hacer la semana que viene. Pero si Dios me pide otras cosas, hermanos, que a mí me parecen difíciles, yo tengo que hacer igual, con la misma disposición. Y a veces nos cuesta hacer esto, a servir a Dios, en el momento que Dios nos pide. Siempre queremos dejar para después, siempre queremos decir: después que haga esto, serviré al Señor, después que trabaje bastante, serviré al Señor, después después que termine la carrera, serviré al Señor. Siempre después serviré al Señor, después serviré al Señor. Y hoy es lo que Dios nos pide. Es hoy, que le sirva hoy. Que le sirva hoy, porque hoy es el día que Dios nos ha preparado. Él no dice mañana, Él dice hoy. Y nosotros debemos ser así, dispuestos a servir al Señor. Dispuestos, hermanos, a servir a Dios, porque nosotros queremos ser escuchados por Dios en el momento que nosotros oramos. Nosotros queremos. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo debemos ser para servir a Dios.
Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Mira, el Zaqueo se apresuró cuando Jesús le dijo: desciende. Él buscó un lugar, él fue corriendo delante, subió a un sicómoro para ver a Jesús. Pero cuando Jesús llega y dice: desciende, él da prisa también. Él tiene prisa. Él tiene prisa, hermanos. Nosotros debemos ser obedientes así. Cuando Jesús nos dice: ven, que estemos ahí dispuestos. Que imagina que Jesús mira a Zaqueo y dice: mira, Zaqueo, baja. Y Zaqueo dice: pero he subido solo para mirarte. Pero ahora quiere que baje. Pero él, con la misma disposición que subió para ver a Jesús, él descendió, porque Jesús iba a estar en su casa. Jesús iba a estar en su casa. Y nosotros debemos tener disposición en servir a Dios. Que cuando Dios nos pida, nos demande cosas, hermanos, que nosotros hagamos en el momento, que no esperemos. Que no demos disculpas con excusas para el Señor, para no servir, para no obedecer a Dios. Que obedezcamos al Señor enseguida, que escuchemos su voz. Se date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Mucho mejor, ¿no?, que estar con Jesús en un árbol, es estar en la casa. Él había subido solo para mirar a Jesús. La intención de él era mirar a Jesús pasar, pero iba a tener la oportunidad de tener a Jesús en su casa. Y nosotros, hermanos, no estamos para mirar solamente a Jesús a que pase. Estamos para estar con Jesús en nuestras casas, para estar con Él, para estar en su presencia, para obedecer a Él. No queremos mirar solamente a Jesús, pero hay muchas personas así, que viene, que mira, pero que no tiene a Jesús verdaderamente, que no tiene a Jesús en sus corazones, que cuando llega en casa no hay presencia de Dios. Y Jesús quiere estar en nuestras casas también, quiere estar en nuestros corazones, quiere habitar en nosotros. No estamos solamente para mirar, no venimos en la iglesia para mirar cómo actúa Jesús en la vida de los demás. Venimos aquí para llevar a Jesús en nuestras casas. Venimos aquí para conocer a Jesús, para conocer a Él, para que cuando nos vayamos, vamos también con su presencia en nuestras vidas. Que no venimos, hermanos, que no subimos en un árbol para mirar a Jesús solamente y mirar cómo pasa y nosotros no hacemos nada. Venimos para conocer a Jesús. Para conocer a Jesús, y Jesús cuando habla, nosotros debemos obedecer. Enseguida debemos obedecer a Jesús. Amén. En Lucas capítulo 5. Amén. A partir del versículo 8 al 11, dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la
por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Ellos nos dijeron: pues tenemos que hacer otras cosas primeramente, o debemos continuar pescando, debemos continuar nuestro negocio por un tiempo, por un mes más, por un año más, hasta que estemos todo bien, hasta que nuestra familia esté bien estructurada, que no nos pase nada con ellos. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús se presenta a ellos y ellos enseguida siguen a Jesús. Y no dice que siguieron a Jesús, dice que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hay que estar dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Pero tengo muchas cosas, no importa. Tengo muchas cosas que hacer, es que no importa. ¿Y quién somos nosotros, hermanos? Nosotros nos afanamos con muchas cosas, pero estas cosas no tienen que ser un obstáculo para servir a Cristo. Job dijo: yo vine a este mundo desnudo y desnudo me iré. Porque nosotros decimos: tengo muchas cosas que hacer. Nosotros siempre estamos hablando esto. Estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y no puedo dejar por causa de Cristo. Pero nosotros no hablamos así porque suena feo, suena fuerte. Decir: yo no puedo dejar las cosas que yo quiero hacer para servir a Cristo. Nosotros no hablamos así. Pero es así lo que se dice, lo que nosotros debemos decir. Yo no quiero seguir a Cristo, no quiero servir a Cristo porque tengo otras cosas, tengo otras prioridades. Pero nosotros nos maquillamos de una otra manera. Nosotros maquillamos de otra manera. Nosotros decimos otras palabras para no nos sentar mal. Pero es lo que nosotros deberíamos decir. Yo no voy a servir a Cristo, no voy a seguir a Cristo, no voy a ser obediente a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero hacer otras cosas. Porque tengo otros intereses. Claro que suena mal para nosotros. Nos hace sentir mal diciendo esto. Pero es lo que es. Es la traducción, hermanos, de las excusas que ponemos. Es que estoy ocupado, es que estoy cansado, es que pasa muchas otras, es que tengo muchísimas cosas. Nosotros damos excusas. Pero si nosotros vamos a hablar verdaderamente, es lo que deberíamos decir para aquellos que nos preguntan y para nosotros mismos. No tengo otras prioridades antes que a Cristo ahora mismo. Por eso no le sigo, no le sirvo como tengo que servir. Por eso no le busco, por eso no oro en mi casa, por eso no leo la palabra. Por eso no hago estas cosas. ¿Por qué? Porque tengo otras prioridades que hacer. Hermanos, nosotros, si no reconocemos esto, si no reconocemos que nosotros no queremos seguir a Cristo y ser obedientes a Él por causa de las cosas que nosotros ponemos en primer lugar, Cristo nunca será el primer lugar en nuestras vidas. Yo tengo que mirar y reconocer en mi corazón y decir: Cristo no es el primer lugar. El primer mandamiento no lo estoy obedeciendo. Si yo no reconozco esto, que no amo a Dios sobre todas las cosas, Dios nunca será el primer lugar. Dios nunca será el primer lugar. Porque nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros estamos nos engañando a nosotros mismos. Poniendo excusas y hablando con otras palabras, pero en verdad deberíamos decir a nosotros mismos:
yo no estoy amando a Dios en primer lugar. Yo no le pongo donde tiene que estar. Yo no le obedezco como tengo que obedecer, porque quiero hacer otras cosas. No es porque no pueda, es porque no quiero. Es distinto. Es que no podemos pedir a un enfermo que sirva a Dios como tiene que servir. Uno que está en el hospital no puede. Es que él no puede. Puede decir, yo no puedo levantarme de aquí. No puedo. Pero nosotros sí podemos. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos ser más obedientes. Podemos buscar más a Dios. Podemos negar más nosotros mismos. Que nosotros somos un obstáculo para el Señor muchas veces para servir a Dios. Que nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos en primer lugar. Ponemos a nosotros mismos en primer lugar. Y nosotros debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros, como dijo Juan el Bautista. Amén. El mismo capítulo 5, versículo 27. Lo mismo pasó con Leví. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Jesús dijo, sígueme. Él se levantó, dejándolo todo, y seguía a Jesús. Si nosotros no entendemos que Dios es lo más importante, lo más grandioso, lo más precioso, nunca vamos a dejar todo. Porque dejar todo nos cuesta. No digo ni dejar todo nos cuesta, dejar algunas cosas nos cuesta. Pero si nosotros entendemos que estamos dejando por algo mucho más, que tiene mucho más valor, nosotros vamos a hacer. Si es Jesús que tiene más valor para nosotros, somos capaces de dejar muchas otras cosas para atrás, de dejar nuestros deseos, de negar a nosotros mismos, de dejar nuestro cansancio para atrás, de dejar de hacer trabajos quizás que hacemos, de dejar muchas cosas, hermanos, porque entendemos que Cristo es lo más importante. Cristo es lo más importante. Siempre estamos hablando, pero demostramos de otra manera. Pero lo que demostramos con nuestras actitudes es que Él no es, en verdad, lo más importante para nosotros. Nosotros decimos que es lo más importante. Eso es una realidad, es lo más importante que nosotros podemos tener. Pero demostramos con nuestras actitudes que hay otras cosas que sí consideramos más importantes que a Cristo. Amén. Pero como estaba diciendo antes, nosotros queremos ser oídos por Dios. San Mateo capítulo 8. Amén. Versículo 1 al 3. Dice, cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Nosotros queremos que las cosas nos pasen así. De acudir al Señor, presentar a Dios lo que estamos pasando, nuestras dificultades, nuestras luchas, y que Jesús nos reciba de esta manera. De la manera que recibió este leproso, que el leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús al instante no dijo, vuelve mañana. Dice que al instante Jesús le miró y dijo, quiero.
sé limpio. Nosotros queremos esta disposición de Dios para nosotros, que cuando nos presentemos a Él, Él nos conteste así: quiero, haga conforme a su voluntad, conforme me has pedido, conforme quiere. Es así que nosotros queremos a Dios. Queremos a Dios que Él nos conteste enseguida. Queremos orar y no queremos ni siquiera terminar nuestras oraciones. Y queremos que Dios nos conteste. Pero cuando Dios nos pide y nos demanda, ahí decimos, para el año que viene, tengo otros proyectos. Porque imagina, hermanos, si Dios nos hace lo mismo. Si nosotros oramos, pedimos y clamamos por algo, y Dios nos dice, en 10 años, después, nosotros vamos a decir, pero tengo necesidad ahora. Ahora tengo mi necesidad. Pero Dios cuando nos pide es que Él nos quiere también que obedezcamos en el momento. Pero lo que Dios nos pide, nosotros aplazamos para después. Y lo que nosotros queremos y pedimos al Señor, tiene que ser ya escuchado en el momento. Es esto que hay en nuestros corazones. Queremos ser escuchados por Dios en el momento en que nosotros clamamos. Nosotros oramos hoy y mañana despertamos a ver los cambios, ¿no? que Dios ha hecho. Y ya esperamos. Pero Dios nos pide las cosas y nosotros olvidamos. Y no lo hacemos, dejamos para después. Y luego ni sabemos lo que es. Ni sabremos lo que Dios nos ha pedido. No hemos puesto nuestra atención en escuchar al Señor. Somos atentos para pedir, especialistas en pedir al Señor, pero hermanos, estamos muy lentos en obedecer a Dios. Somos muy lentos en obedecer al Señor. Nos falta disposición. Falta a nosotros disposición para servir a Dios. No estamos dispuestos. Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 al 27. Amén. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es lo que Jesús tiene para su pueblo, para aquellas personas que le siguen. Dice que le seguían, le acompañaban grandes multitudes. Jesús les mira y dice: ya que quieren venir, es así. Aquellos que quieren seguir a Jesús, debemos, hermanos, grabar este pasaje en nuestros corazones. Y decir: si yo quiero estar en la presencia de Cristo, y no aborrezco a mi padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y hasta mi propia vida, no puedo ser discípulo de Cristo. Es lo que hay que tener en mi corazón grabado. Si no estoy dispuesto a esto, a aborrecer a las personas que yo amo, hasta mi propia vida, yo no puedo ser discípulo de Cristo. La gente le seguía, mucha gente le seguía. La gente le buscaba, tenía sus intereses, tenía sus necesidades, pero cuando Jesús decía estas cosas, la gente ya no quería seguir a Jesús. La gente decía: es difícil, es demasiado difícil de esta manera. Seguir a Jesús así no es fácil. El joven rico también quería, se postra delante de Jesús.
Y cuando Jesús dice, mira, ve, primeramente, antes de estar aquí, vuelve, vende todo lo que tiene, da a los pobres y después viene. Dice que él no quería. Él no quería deshacer de sus bienes por causa de Jesús. Para él lo más importante eran sus bienes, era lo que él tenía. Él miró a Jesús como, puede ser Jesús, puede ser el Mesías, puede ser el enviado por Dios, pero no puedo dejar mis cosas. No está dispuesto, hermanos. Él no estaba dispuesto a aborrecer su propia vida y decir, yo voy a dejar todo por causa de Jesús. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer esto, no podemos ser discípulos de Cristo. Nosotros no tenemos muchas cosas para dejar atrás. No tenemos muchas posesiones. No somos ricos. Nosotros tenemos pocas cosas, hermanos. Y todo lo que tenemos, nosotros sabemos que proviene de parte del Señor. Y si proviene de parte del Señor, y aún nos cuesta a dejarlas para atrás. Sabiendo que no tenemos nada, y aún nos cuesta dejarlo para atrás. Nosotros ponemos nuestros deseos, lo que hay en nuestros corazones, en primer lugar siempre. Porque no queremos dejar lo que nosotros queremos hacer. No queremos abandonar lo que hacemos. No queremos decir, dejaré todo por causa de Jesús. No queremos decir lo que dice Jesús, cargar la cruz. No queremos cargar nuestra cruz. Las dificultades, el dolor, el sufrimiento. No queremos, más bien vamos a Jesús para que Él nos libre de estos sufrimientos. Pero cargar nuestra cruz nosotros no queremos. Es estar en este mundo y ser afligido por causa de Jesús, nosotros no queremos. No es que tenemos alguna cruz que cargar. Cristo cargó la cruz. Pero nosotros, hermanos, por servir a Jesús, vamos a ser afligidos. Y Jesús dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y nosotros no podemos estar andando por ahí diciendo, somos discípulos de Cristo, si no nos negamos a nosotros mismos, si no obedecemos al Señor. No podemos. No podemos decir somos discípulos de Cristo. Si analizamos nuestras vidas, vamos a llegar a los pies de Cristo y decir, yo no soy su discípulo aún. Aún no soy creyente. Digo ser creyente, voy a la iglesia, escucho la palabra, pero no soy obediente al Señor. No soy un discípulo de Cristo. No he dejado todo por causa de Cristo. En el momento que me llamó, no dejé todo y seguir a Jesús. Aún cargo cosas atrás. Aún llevo cosas. Quiero servir a Cristo, pero con las cosas que Él me pide que deje atrás. No podemos hacer eso. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacerlo? Podemos decir, somos como Abraham, que aunque me pide lo que es más importante para mí, puedo decir, te ofrezco a ti. ¿Soy capaz de dejar las cosas que me pide el Señor? Son muchas preguntas que nosotros podemos hacer. ¿Somos capaces? Y quizás nosotros no somos capaces, hermanos, ni de dejar nuestras camas para servir a Cristo. No somos capaces ni de dejar los móviles un momento para servir a Cristo. No somos capaces de hacer el mínimo esfuerzo para servir a Cristo. O nosotros, hermanos, somos fríos o somos calientes. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No es posible que nosotros seamos tibios. O más bien, somos fríos o somos calientes. O más bien amamos a este mundo o aborrecemos a este mundo.
O más bien amamos a Cristo y le servimos y seguimos sus pasos y nos aborrecemos nuestra propia vida y dejamos para atrás muchas cosas, o nosotros vamos a estar en el mundo. Vamos a estar en la iglesia, frecuentando una iglesia, pero con las actitudes del mundo. Eso no nos hace cristianos. Estar en la iglesia no nos hace cristianos. Ser obedientes a Dios nos hace hijos de Dios. Ser obedientes al Señor nos hace hijos de Dios. Así que hermanos, que nosotros podemos meditar si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Si estamos dejando para atrás aquello que nosotros creemos importante para nuestras vidas, pero que Dios no quiere en su presencia. Si miramos muchas cosas en nuestras casas, pero no miramos a Dios. En nuestras casas puede haber mucho entretenimiento y pasar todo el tiempo mirando otras cosas y olvidar del Señor. Podemos dejar, hermanos, nuestra familia de un lado y dedicar a otras cosas que no agrada al Señor. Hermanos, el mundo puede estar dentro de nuestras casas y nosotros participando de él. Y aún así, diciendo una cosa, nosotros no somos del mundo, pero está en nuestras casas muchas veces, está dentro de nuestras casas. Lo que nosotros miramos en la tele, lo que nosotros miramos en el ordenador, lo que miramos en el móvil, está en nuestras casas. Y nosotros decimos, nosotros no somos de este mundo. No, y nos engañamos. Nosotros decimos con nuestra boca, no somos de este mundo, pero el mundo anda dentro de nuestras casas. Nosotros decimos, no somos de aquí, pero el mundo anda en nuestros corazones. Nuestros ojos miran. Nosotros decimos, no salimos en el mundo y miramos las cosas del mundo, pero dentro de nuestras casas miramos cosas que no agrada al Señor. Sí que no vamos al mundo, pero el mundo viene hasta nosotros y nosotros abrimos la puerta y estamos mirando cosas que no agrada al Señor. Estamos haciendo cosas que no agrada al Señor y estamos nos engañando y diciendo, no somos de este mundo. Las personas del mundo hacen esas cosas, pero el mundo ha entrado en nuestras casas y nosotros no hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta. El mundo reina, hermanos, y muchas veces en nuestras casas. Y nosotros no hacemos nada. Nosotros no cerramos las puertas. Nosotros no apagamos la tele. Nosotros, hermanos, miramos. Más bien nosotros buscamos muchas veces. Nosotros muchas veces buscamos el mundo, no es el mundo que se presenta. Nosotros muchas veces vamos detrás del mundo, vamos detrás de este mundo, sin salir de nuestras propias casas. Así que nosotros debemos vigilar nuestras vidas, vigilar nuestros ojos que miramos, vigilar nuestros teléfonos que hay en él, vigilar nuestros ordenadores, vigilar cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a estas cosas. ¿Cuánto tiempo nosotros nos dedicamos, hermanos? A las redes sociales, a las series, a las películas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esas cosas? El mundo puede estar dominando nuestras casas y nosotros creyendo que somos cristianos. El mundo puede tener más tiempo. Puede tener más tiempo de nosotros que Dios y nosotros decimos que nosotros servimos a Dios. Pero si paramos y decimos, tanto tiempo me quedo aquí, tanto tiempo hago esto, tanto tiempo hago lo otro, ¿y cuánto tiempo hago las cosas del Señor? Y ya descubrimos una cosa, aquí reina otra cosa, aquí no reina Dios. Si yo me dedico más en las cosas del mundo, ¿cómo puedo decir que sirvo a Dios? No es posible. Y que nosotros debemos despertar ya y ver una cosa en nuestras casas, ¿quién reina?
No tiene que reinar nosotros, no tiene que reinar el mundo, tiene que reinar Cristo. No es las cosas que yo quiero hacer, no es las cosas que yo quiero mirar, no son estas cosas. Es Cristo tiene que reinar en nuestras casas. Cristo es lo más importante para nosotros. Pero nosotros hemos abierto las puertas para las cosas del mundo. Y criticamos las cosas del mundo. Las criticamos. Hablamos de ellas. Compartimos en las redes sociales las cosas que hace el mundo. Pero participamos iguales. Participar de las cosas del mundo y criticar las cosas del mundo no tiene ningún sentido. Si yo participo de las cosas del mundo y luego las critico para decir que no las apruebo, es que no tiene ningún sentido. Eso mucha gente lo hace. Critica para decir que es contra, pero lo que hace es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo está ahí. El mundo entró. El mundo reina. Y nosotros, hermanos, estamos perdidos muchas veces. En la iglesia y perdidos. Porque no estamos dispuestos a servir a Cristo. No estamos dispuestos a ceder un milímetro por causa de Dios. No estamos dispuestos a dejar nuestras cosas por causa del Señor. No estamos dispuestos a dejar nuestra serie, no dejar las telenovelas, no dejar las películas. No estamos dispuestos a esto. Queremos y deseamos estas cosas. Se dedica horas en redes sociales y minutos para estar en la presencia del Señor. No podemos decir, hermanos, que somos cristianos. No podemos decir esto. Si la mayor parte de nuestro tiempo está dedicado a las cosas del mundo, y luego oramos en el momento de la comida, oramos un minuto antes de nos acostar, no podemos decir que somos cristianos. Debemos reconocer que somos mundanos. Mundanos en la iglesia. Y que tenemos que cambiar nuestras vidas. Y que tenemos que dejar cosas para atrás. Ya no está nos pidiendo Dios que sacrifiquemos a nuestros hijos, que es demasiado difícil para nosotros. Ya nos pide a Dios que apague la tele un momento, que dejemos las cosas de las series, que dejemos los móviles un momento, que dejemos las redes sociales un momento, y que busquemos su presencia. Está mirando cosas, hermanos, en las redes sociales. Quizá puedo mirar prédicas. No significa que esté en la presencia de Dios mirando prédicas. Puedo escuchar alabanzas, no significa que estoy alabando a Dios. Alabar a Dios es distinto de escuchar una alabanza. Es distinto. Estar en la presencia de Dios es distinto que escuchar una prédica. Es estar en la presencia de Dios. Porque muchas veces ponemos alabanzas ahí y estamos haciendo otras cosas. Y no nos enteramos cuando termina y cuando empieza la otra. Hay gente que dice, no, estoy escuchando las prédicas, pero no está con su atención puesta en ellas. No significa que somos. No significa que servimos a Dios por hacer estas cosas. Pero si nosotros, hermanos, desechemos todas esas cosas y nos dedicamos tiempo al Señor, tiempo a solas con Él, en su presencia. Si nosotros decidimos a cada día, voy a alabar al Señor, voy a adorar al Señor, no poner una alabanza para que suene, yo voy a alabar al Señor. Alabaré al Señor con mi boca. Yo voy a alabar al Señor con mi corazón. Yo voy a estar en la presencia de Dios. Yo voy a estar ahí con Él. Yo voy a buscarlo. Es otra cosa. Es otra cosa. Es distinto de que estar aquí escuchando una prédica. Es distinto que en el momento de la alabanza, cuando tú lo decidas hacer, cuando yo lo decidas hacer en mi casa, buscando al Señor en mi intimidad.
Dicen, dejaré esto para me dedicar a las cosas del Señor. Ahora es el momento de buscar a Dios. Es yo y Dios, mi casa y Dios. Aquí no es uno que va a alabar, somos nosotros que vamos a adorar al Señor. Aquí no vamos a cantar, vamos a adorar. Aquí no vamos simplesmente a escuchar una prédica, nosotros vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a meditar en su palabra, buscar su rostro, buscar a Dios, dejar las cosas de este mundo y estar en su presencia. Son cosas distintas. Son cosas distintas que nosotros muchas veces no estamos haciendo. Así que, hermanos, que nosotros debemos meditar y buscar al Señor para que Él nos abra los ojos. Quizás nosotros no queremos ver, pero es mejor abrir nuestros ojos ya. Es mejor ver que estamos equivocados e engañados, que estamos nosotros mintiendo a nosotros mismos, diciendo que somos cristianos, y en realidad no somos. Que busquemos a Dios, que busquemos su presencia, que pidamos a Dios que Él nos abra los ojos, los entendimientos. ¿Qué estoy haciendo mal? Todas las cosas que estoy haciendo en mi casa, ¿agrada al Señor? Es momento de limpiar nuestras casas. De limpiar nuestras casas. Limpiar nuestros corazones. Limpiar nuestra mente. Y servir a Dios como Él quiere. Amén.